El coche había estado en el estacionamiento de la empresa durante más de un año, cubierto de polvo, hojas y potencial olvidado. Era un elegante modelo vintage, que en su día fue el orgullo del director. Todos conocían la historia. El motor se había apagado de repente. Una mañana, y tras varios intentos fallidos por parte de los mecánicos, se declaró que no se podía arreglar sin una restauración importante. Pero el director no quería invertir tiempo ni dinero. En cambio, el coche se convirtió en una especie de punto de referencia cerca de la entrada, atrayendo miradas, pero ninguna acción. De vez en cuando alguien nuevo preguntaba por ello, el director se reía y decía, arregla el auto y es tuyo. Se convirtió en una broma recurrente entre el personal, algo de lo que reírse durante los descansos del almuerzo o las reuniones de equipo. Una mañana luminosa, el director estaba de pie cerca de la recepción con un grupo de gerentes, tomando café y contando sus chistes habituales. Cuando sus ojos volvieron a posarse en el coche, se rió. Todavía está allí. Ya sabes, juro que cualquiera que pueda hacer que esa cosa vuelva a funcionar. Yo mismo les entregaré las llaves. Todos se rieron, sin tomarse los comentarios en serio. Era simplemente el director siendo el director, lleno de encanto y desafíos casuales. Entre el grupo se encontraba Remen, el conserje, empujando silenciosamente su trapeador por las baldosas del pasillo. Él no se rió ni reaccionó. Él simplemente miró a través del cristal hacia el coche polvoriento, con la mirada fija en él. Nadie se dio cuenta. Para la mayoría de ellos, Remen era invisible, solo un hombre tranquilo que aparecía temprano, trabajaba hasta tarde y rara vez hablaba a menos que le hablaran. Pero algo en sus ojos cambió ese día. La broma despertó algo viejo dentro de él, algo mecánico y familiar. Cuando la risa se desvaneció y la multitud se dispersó, Remen continuó su trabajo con su diligencia habitual. Pero su mente ya no estaba en el suelo ni en los contenedores de basura. Estaba debajo del capó de ese coche. No hubo fanfarria, ni público, solo una decisión silenciosa formándose en su corazón. Remen, el conserje, acababa de aceptar un desafío que nadie creía haber escuchado siquiera. Y no lo hacía por el coche. Lo hacía porque a veces las cosas olvidadas, como los coches viejos o las personas desatendidas, merecen una oportunidad más. Remen siempre había vivido una vida de tranquila dignidad. Cada día llegaba antes del amanecer, abría las puertas de la oficina, barría los pisos y se aseguraba de que el edificio estuviera impecable antes de que los empleados llenaran el espacio. Nunca se quejó, nunca pidió nada más que su modesto salario y nunca habló de su pasado. Nadie preguntó. Para la mayoría, él era solo el conserje. Amable, confiable, invisible. Pero ese día, algo había cambiado. La broma descuidada del director había despertado un recuerdo enterrado profundamente en el alma de Remen. Hace años, antes de que la vida le pasara factura, Remen había trabajado en un pequeño garaje con su hermano mayor en su ciudad natal. Era conocido por su mente aguda y sus manos mágicas cuando se trataba de engeance. Podía diagnosticar problemas solo mediante el sonido y a menudo solucionaba cuestiones que otros habían descartado. Pero entonces su hermano falleció repentinamente y el garaje se perdió por las deudas. Remen llegó a la ciudad buscando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Limpiar pisos nunca fue su sueño. Era una necesidad. Esa tarde, cuando el edificio quedó en silencio durante la pausa del almuerzo, Remen se quedó a cierta distancia del auto abandonado, con las manos en los bolsillos, observando en silencio. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando y luego caminó hacia allí. El polvo cubría las ventanas y los neumáticos estaban ligeramente desinflados, pero la carrocería estaba intacta. Abrió suavemente el capó y se inclinó. En cuestión de segundos, sus ojos recorrieron el motor. Como un hombre que lee la carta de un viejo amigo. Se dio cuenta del problema casi inmediatamente. Un cable de encendido desgastado que cuelga suelto, algo simple pero crítico. Cualquier mecánico capacitado podría haberlo encontrado,
pero a veces la gente pasa por alto las cosas más pequeñas mientras persigue problemas más grandes. Metió la mano en su propia bolsa de herramientas. Unas cuantas herramientas básicas que guardaba para realizar reparaciones ocasionales en la oficina. Con manos firmes, volvió a colocar el cable, apretó algunas abrazaderas y limpió una terminal corroída. Cuando se deslizó en el asiento del conductor y giró la llave, contuvo la respiración. El motor tosió una vez y luego ronroneó como si hubiera estado esperándolo. Durante todo este tiempo no había nadie alrededor para verlo. Ningún aplauso, solo Remen sentado tranquilamente en un auto en marcha, con una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. Por un momento, no fue solo un conserje. Era nuevamente Remen el mecánico. El rugido profundo e inesperado del motor rompió la quietud de la tarde. Los empleados de las oficinas cercanas hicieron una pausa a mitad de bocado, a mitad de frase, y miraron por las ventanas con incredulidad. El coche que había estado sin vida durante más de un año ahora estaba muy vivo y retumbaba con confianza en el estacionamiento. En cuestión de segundos, la gente empezó a salir al espacio abierto. Murmullos y jadeos se extendieron entre la multitud como un reguero de pólvora. Remen estaba sentado detrás del volante, tranquilo y sereno, con las manos apoyadas en el volante como si perteneciera allí. El motor ronroneaba constantemente, prueba de que lo imposible acababa de suceder. Unos cuantos trabajadores del equipo de mantenimiento corrieron los primeros, con los ojos muy abiertos. ¿Eso realmente está funcionando?, uno de ellos preguntó, casi con asombro. Remen asintió suavemente, pero no dijo mucho. Se unieron más empleados, señalando y susurrando, con los teléfonos en alto, grabando lo que pensaron que sería un momento único en la vida. La noticia llegó rápidamente al director, que se encontraba reunido en el tercer piso. Un asistente sin aliento irrumpió en la habitación y dijo, «Señor, su auto. Alguien lo arrancó». El director frunció el ceño. «¿Qué coche?». Él preguntó. «El viejo. Tu coche deportivo». Confundido y un poco molesto, se levantó y caminó rápidamente hacia la ventana. Luego parpadeó cuando vio a la multitud gimiendo y el inconfundible sonido de su motor. En cuestión de momentos, estaba afuera, abriéndose paso entre los empleados. Su expresión, una mezcla de incredulidad y curiosidad. Cuando llegó al coche, vio a Remen salir y cerrar la puerta con cuidado. El director lo miró, luego miró el auto y luego volvió a mirarlo a él. «¿Lo arreglaste?», preguntó, con la voz teñida tanto de asombro como de sospecha. Remen asintió modestamente y dijo, «Solo necesitaba un poco de cuidado». Durante unos segundos nadie dijo nada. El director miró a los empleados reunidos, todos los cuales observaban con ojos ansiosos, como si esperaran que dijera lo que ya recordaban, su desafío. Él siempre decía, «Arregla el coche y será tuyo». Pero nunca imaginó que el conserje sería el encargado de hacerlo. El peso de sus propias palabras flotaba en el aire, resonando más fuerte que el motor que zumbaba de fondo. El director se quedó quieto, con las manos apoyadas en las caderas y los ojos moviéndose entre el auto en marcha y Remen, que ahora estaba a unos pasos de distancia, con las manos detrás de la espalda. A su alrededor, el personal de la oficina se había quedado en silencio, observando con silenciosa anticipación la escena que se desarrollaba. El aire se sentía cargado de tensión, no por el rugido del motor, sino porque todos esperaban las siguientes palabras del director. Su propia voz de incontables mañanas resonaba en sus mentes. «Arréglalo y es tuyo». Soltó una leve risa que no tenía humor. «Estaba bromeando, ¿sabes?», dijo, sacándose el polvo invisible de la manga, tratando de aligerar el momento. Algunas personas entre el público rieron nerviosamente, pero la mayoría permaneció inmóvil, sin saber si esto era el comienzo de una excusa o el final de una promesa de Penfons. La expresión de Remen no cambió, asintió respetuosamente y respondió, «Lo sé, señor. No lo hice por el auto». Su voz era firme y suave, pero tenía una fuerza silenciosa.
Simplemente me molestaba ver cómo algo valioso se desperdiciaba. Me recordó a las personas que a veces son ignoradas hasta que alguien las mira más de cerca. El director lo miró fijamente, sorprendido por la profundidad detrás de esas palabras. Por primera vez, vio realmente a Remen, no al conserje que trapeaba sus pisos o arreglaba las perillas sueltas de las puertas, sino a un hombre con historia, con experiencia y con un alma que no había perdido su chispa a pesar de los años de silencio. Alguien susurró entre la multitud: una promesa es una promesa. Otro asintió en señal de acuerdo. Los murmullos aumentaron, no fuertes, pero sí firmes, haciendo eco de un sentimiento compartido de justicia. El director sintió el peso de las miradas sobre él, no por presión, sino por expectativa. Un momento en el que la integridad podría medirse no por títulos o cargos, sino por acciones. Remen dio un pequeño paso atrás. Como dije, no lo arreglé para reclamar nada. Simplemente no podía ignorar lo que sabía que podía arreglar. El director lo miró, realmente lo miró, y luego miró al auto nuevamente, vivo porque a alguien le importaba. Su boca se abrió para hablar, pero las palabras aún no salieron. No porque no supiera qué decir, sino porque por una vez se dio cuenta de que era él quien estaba aprendiendo una lección silenciosa entregada no a través de argumentos, sino a través de acciones simples y honestas. A la mañana siguiente, Remen llegó al trabajo como de costumbre, vestido con su uniforme azul descolorido, empujando su carrito de limpieza por los pasillos vacíos. No esperaba que nada fuera diferente. Para él, lo ocurrido el día anterior ya era parte del pasado. Un pequeño momento de honestidad y habilidad al reencontrarnos. No tenía ninguna expectativa ni ninguna esperanza oculta de recibir el auto o de ser elogiado. En su corazón estaba contento solo con saber que devolvería la vida a algo olvidado. Al doblar la esquina cerca de la recepción, algo lo hizo detenerse en seco. Encima de su tarjeta, cuidadosamente colocadas al lado de su trapeador y sus suministros, había un juego de brillantes llaves de auto. Adjunto a ellos había una pequeña nota doblada. Lo recogió con cuidado, desdobló el papel y leyó las palabras con silenciosa sorpresa. Una promesa es una promesa. Disfrute el viaje, director. Durante un largo momento, se quedó allí parado, sosteniendo las llaves en sus manos curtidas, mirando fijamente la escritura como si tratara de absorber el peso de lo que acababa de suceder. El pasillo permaneció en silencio, pero algo en el corazón de Roman cambió. Sonrió, no ampliamente, no con orgullo, sino con una especie de calidez que surge cuando uno se siente verdaderamente visto. Afuera, estacionado cuidadosamente en el lugar reservado para el director, el auto una vez abandonado ahora brillaba bajo el sol de la mañana. Le habían limpiado las ventanas, le habían inflado los neumáticos y un nuevo pulido resaltaba el rojo de su carrocería. Una pequeña multitud comenzó a reunirse nuevamente a medida que se corrió la voz, y cuando Reaiman salió con las llaves en la mano, estalló el aplauso. No del tipo que pretende adular, sino del que honra. El director se acercó a él ofreciéndole una sonrisa genuina. «Te lo has ganado», dijo simplemente. Remen asintió respetuosamente, luego miró a su alrededor al personal, quienes por una vez no lo veían como el conserje, sino como un hombre con talento, humildad y fuerza. Se deslizó en el asiento del conductor, giró suavemente la llave y el motor también rugió. La vida una vez más, esta vez no como una prueba, sino como símbolo de renovación. Mientras salía lentamente del estacionamiento, un pensamiento resonó en el corazón de todos. Nunca subestimes las manos tranquilas y los corazones humildes. A veces son ellos los que cuentan las historias más ruidosas.